Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Javier Tello. Leo, buenas noches. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Bueno, como usted sabe, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya tomó una decisión. Va a cancelar la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. En lugar de esta obra va a haber una nueva obra en Santa Lucía, 2 pistas más en la base militar de Santa Lucía, que convivirá con el aeropuerto actual Benito Juárez de la Ciudad de México y con una mayor operación en el aeropuerto de Toluca. Todo esto, de acuerdo al presidente electo, resultado de una consulta ciudadana, y yo creo que tenemos que empezar por ahí, por analizar esta cuestión de la consulta ciudadana, que por cierto el mismo presidente electo ha dicho que se va a cambiar la Constitución porque va a ser parte de la manera como va a gobernar este país a partir de consultas ciudadanas. Pero yo creo que un primer comentario vale la pena, Héctor, hablar de, para mí, y yo lo he dicho y lo reitero, una farsa que fue esta consulta, porque, insisto, si esto lo hubiera hecho el PRI, y Peña Nieto, yo quisiera ver qué estarían diciendo los de Morena y López. Consulta que está registrada en la Constitución, Correcto. Nada que ver, pero tampoco tiene nada que ver con muchas cosas en las que en México ya tenemos mucha experiencia. No tiene que ver con la calidad, hubiera podido también tener una encuesta, no hubo utilización de una encuesta. No hubo... Que al principio era la idea. No hubo una utilización mínima de la experiencia adquirida en organizar elecciones. Y finalmente no hubo garantías en ningún paso de la consulta de transparencia, de certificación, de calidad, etcétera. Y por último, atrajo a una población muy pequeña. Bueno. Muy pequeña, muy pequeña. Sí. El 1%. Bueno, eso es lo que reportaron. De la población. Pero ¿cuántos de esos votos son falsos? No, yo no voy a discutir si es verdad o es mentira. Yo digo que... ¿por qué no? Está bien que lo sean. Es decir, no tiene ninguna importancia como instrumento técnico. Toda la importancia que tiene es política. Y es que te está diciendo el presidente electo que ese instrumento para él es suficiente para, en el futuro, siendo presidente, hacer otras cosas. Sí. Eso sí es muy preocupante. Así es. Segundo, es, como dijimos aquí la vez pasada, pues no resiste el análisis de una consulta, pero es una coartada. Es un instrumento para no tomar la decisión solo frente a sí mismo y frente a la ciudadanía y para cubrirse con esto como un mandato democrático. No lo es, bajo ningún aspecto. Pero quizá el mensaje más importante de todos es el que no se refiere a la consulta, sino el que se refiere al comentario que hizo el presidente electo de que esto es una demostración de que hay una cabeza en el Estado. Sí. Y de que esta es el fin de el contubernio entre la minoría poderosa, empresarial, financiera y el poder político, el poder económico y el poder político. Y es como yo lo estaba oyendo y lo que yo escuchaba era, el mensaje de esto es que aquí el que va a gobernar soy yo. Es el presidente, que es la cabeza del Estado. Así es. Y estoy dispuesto a correr el riesgo y a pagar lo que sea para dejar muy claro quién es el que manda aquí. Ese me pareció a mí el gran mensaje del día de hoy. Y está al mismo tiempo diciendo esto y tiene sentado a su lado a 2 empresarios. Correcto, así es. Al que va a ser jefe de la oficina de la presidencia y a un señor que dice que no va a ser contratista, pero que es uno de los principales, digamos, asesores en contra del aeropuerto nuevo. Entonces, a mí lo que me pareció interesante hoy es esta declaración de poder. Estoy completamente de acuerdo. Yo mañana en mi columna escribo que esto me recordó cuando el presidente Putin en Rusia arrestó a Jodorowsky, que era el principal empresario de Rusia, en una manera de mandar el mensaje de que
Había nuevo sheriff en el pueblo, que el que mandaba era el Estado ruso, y vaya que lo logró. Lo único es que pasamos del capitalismo de cuates que tenía Rusia antes de Putin al nuevo capitalismo de cuates con Putin ahora. Ese me parece que es el tema fundamental, el tema de si de verdad el poder político va a estar por arriba del poder económico y lo que eso significa, Javier. Sí. Híjole. Ya mezclamos varios sí, porque temas, estamos hablando de la consulta. Regresemos a la consulta. Porque sí el tema que a mí más me interesa es cómo interpretar lo ocurrido, que es de lo que acabó hablando. Volvamos si sobre eso, volvamos. ¿no? Pero éntrale a la consulta, hagamos un primer comentario. Yo creo que igual que Jorge, no tengo ningún problema con el uso de consultas en democracias liberales. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, cuando las hacen bien. Yo tampoco. Pero eso aplica para cualquier cosa. Si es un tecnócrata el que va a tomar una decisión, solamente si es un buen tecnócrata. Pues sí. Todos queremos que las cosas se hagan bien, entonces no. Entonces, para empezar, yo no tengo ningún problema en general con las consultas. Y que se usen bastante, ¿eh? 2, no tengo un problema para usar la consulta para este tipo de temas tampoco. Sí. Ahora, otra cosa es usar la consulta, dado que era un proyecto ya en curso, bla, 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 bla. Ya las particularidades del caso. Ahí sí empiezo a tener algunos problemas, pero sobre todo tengo problemas con el proceso, que creo que todo el mundo señaló. Y me quedaba claro que había en principio tres alternativas. Apegarte a la ley, que obviamente no le funcionaba porque sería una consulta. No podías hacerla, ¿no? No podías hacerla, y en ese sentido creo que tiene razón López Obrador a decir que la manera en que está en la Constitución y la opinión de la Suprema Corte de que no podía hacerse sobre nada que afectara el presupuesto, pues hacía irrelevante las consultas. Entonces, si no se podía pegar a la ley, tenía la opción de tratarla de hacerla bien. Y creo que ahí el tema era una cosa de tiempo y costo, o sacarla armarla sobre las rodillas, con el riesgo de que hubiera todos estos problemas, que los hubo, pero con la estrategia o el objetivo de que saliera lo suficientemente bien. Ahora, a la hora de la hora, esos problemas con el proceso se vuelven, desde mi punto de vista, no tan relevantes si el objetivo era otro. Si el objetivo era un objetivo político que tiene que ver con muchas otras cosas más allá del aeropuerto. Pero ¿no te preocupa entonces? Claro. Si estamos hablando del proceso de la consulta, no, pues claro que me preocupa. Por las razones que les preocupa a todo el mundo. Farsa, burla. Yo no creo que es una farsa. ¿No? Yo sí no creo que sea una farsa. Esa ya es su interpretación del proceso. Pero yo aquí analizamos. No, yo sí creo que no es una farsa, que es incorrecto llamarle una farsa. Eso no significa que estuvo bien hecha, eso no significa que no esté llena de problemas, eso no significa que no tenga problemas de legitimidad, pero farsa significa que no es seria la intención de involucrar de alguna manera a la opinión pública. Yo sí creo que es seria esa intención. En ese sentido creo que farsa o ocurrencia o ese tipo de calificativos no aplican. Eso, insisto, eso no significa que lo que ocurrió los últimos 3 días no esté lleno de problemas metodológicos y de procedimiento y en fin, ¿no? Jorge Castañeda. Mira, yo repito lo que he dicho y que acaba de también evocar Javier. El proceso en sí, la consulta en sí, a mí no me molesta. Depende cómo quieras ver esta, obviamente mal hecha, obviamente no científica, obviamente no especialmente democrática, desde luego que no, pero en sí ese aspecto a mí no me acaba de molestar. Ojalá muy pronto Morena cambie la Constitución primero y luego la legislación secundaria para que pueda haber consultas en México, porque al día de hoy no pueden. Lo que hicieron los diputados, en efecto, PRI-PAN, cuando lo aprobaron, fue para que no se pudiera, muy parecido a lo de las candidaturas independientes. No para que sí se pudiera, sino para que no se pudiera. Segundo, me parece que esto pues, le sirve a López Obrador, además de coartada y todo, estoy de acuerdo, pero también para tomarle el pulso a su gente, que es la que le interesa.
A él le interesa su gente, no le interesan los demás. No, eso no es. Él no es presidente de todos los mexicanos, ninguna de esas historias. Es presidente de su gente y esta fue una muy buena manera de tomarle el pulso a su gente. Si alguien hubiera podido hacer una encuesta de salida, que iba a ser muy difícil, pero si se hubiera podido, les aseguro que la inmensa mayoría del millón de mexicanos que votaron también por López Obrador el 1 de julio. No, quizás hay 3 o 4 despistados que no, pero la gran mayoría creo que votaron por él. Algunos también votaron por Texcoco, porque pues es gente también sensata y que escucha argumentos, pero en fin, de su gente, pues está de manera abrumadora a favor de Santa Lucía, por una de 2 razones. O bien porque el PG dijo, porque López Obrador dijo, o entendieron que dijo, estoy con Santa Lucía, o porque prefieren disque ahorrar, aunque finalmente salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, a mí se me hizo un ejercicio útil para él, no para la ciudadanía, no para el país, no para el futuro. Un proceso útil para él, para tomarle el pulso a su gente, que es realmente lo único que importa. Ahora, para mí, lo que dice Héctor es fundamental. ¿Cuál es la lógica de esto? Yo tiendo a estar de acuerdo, creo que es explicarle muy claramente a los poderes fácticos, aquí mando yo. Sí. Ahora, yo creo que tiene razón de que es una consulta para él y para medirle a él, pero oiga, lo vende diferente, lo vende como un ejercicio democrático. Y perdón, pero a mí sí me molesta ver una consulta hecha por un partido político, con un claro sesgo en dónde poner las casillas, sin controles de quién puede votar o no, con papeletas que no están foliadas, con gente que puede votar 4 o 5 veces a la vez, con operadores de Morena que se llevan las casillas, las urnas a su casa en la noche, con videos donde vemos que gente está llenando las urnas. Ustedes dicen que votaron 1 millón de personas. Bueno, pues hombre, caray, qué bueno que son tan optimistas. ¿Y qué tal si votaron 500,000 y los otros 500,000 fueron votos que aparecieron en las urnas? A ver, hombre, por favor, vaya, si uno cree en la democratización del país, pues sí se tiene que molestar, y es mi caso, de ver una pantomima de consulta popular como la que vimos, y sobre todo organizada por una izquierda que tanto luchó por estas mismas prácticas fraudulentas. Insisto, ¿qué estarían diciendo los morenistas y López Obrador si esto lo hubiera organizado el PRI y Peña Nieto? Hombre, ¿doble rasero? ¿Doble rasero? Añado a tus argumentos el argumento que le he escuchado a López Obrador, que es un argumento en el fondo de índole moral, a él que le interesa tanto el tema de la moral, y que me parece profundamente inmoral desde el punto de vista democrático, que es este. Nosotros no hacemos trampa. Sí. Por tanto, podemos inducir la encuesta como queramos. Sí. Nosotros no hacemos trampa. Sí. Es decir, lo que está diciendo es, nosotros, porque no hacemos trampa, porque somos derechos, tenemos derecho a hacer las cosas chuecas. Otros, aunque las hagan derechas, son chuecos. Entonces es una descalificación interna absolutamente inaceptable desde el punto de vista de cualquier concepto de legalidad o de cualquier concepto de moralidad. Que es decir, tú, porque eres el padre Maciel, puedes violar niños. No. Y el otro, que no es el padre Maciel, siempre será sospechoso de violar niños aunque no los viole. No, señor. Los hechos son los hechos. Bueno, y yo añado una cosa. Este reclamo de López Obrador de que los que estuvimos en contra de una consulta así somos corruptos, somos vendidos, somos chayoteros. Es la misma. Perdónenme. Es la misma. Otra vez, aquí también yo tengo que decir, claro que salió el López Obrador autoritario e intolerante. Perdón. Tú puedes estar claramente en contra de la consulta y claramente en contra de la cancelación de Texcoco y ser un ciudadano perfectamente modelo. ¿Por qué polarizar? Yo estoy totalmente de acuerdo que si algo... Eso es un método. Es un método. Sí. Bueno, y acostumbrémonos. Sí. Pero en voz del presidente que te digan eso, ¿tú no estás de acuerdo conmigo y eres un vendido? Sí. Totalmente de acuerdo que si algo a mí me mostró este proceso es lo polarizado que está el país.
Lo que yo insistiré cada vez que se habla de polarización, y lo he dicho cada vez que se toca el tema en esta mesa, es que cuando hay polarización en un país, en la sociedad, a este nivel, hay ambas partes que son responsables. La idea que él es que todos estábamos contentos en México y de repente llegó López Obrador a polarizar. No. Yo he escuchado, he leído, he visto opiniones verdaderamente escandalosas. Me queda claro que esas posiciones absurdas, escandalosas, autoritarias, antidemocráticas, racistas, ¿verdad? No es el retrato de todos aquellos que están en contra de nada. Me queda claro eso. Pero esa polarización creo que es producto de ambas partes. No significa que ambas partes son igual de responsables. No estoy estableciendo una equivalencia moral de las partes. Lo que sí estoy diciendo es que es muy peligroso echarle toda la culpa al otro. Estés del bando que estés. Pero es muy importante que sean de las dos partes, lo cual yo comparto. Sí. Porque las dos partes, ¿sabes qué hacen? Se alimentan. Sí. Claro. A ver, un último comentario, Jorge, antes de irnos a la pausa. Me está matando el productor, pero sí le tengo que dar un último comentario a Jorge. Rapidísimo, Javier. Sí, las dos partes, pero a partir del 1 de diciembre ya unos somos más iguales que otros, o son más iguales que otros. Es decir, a partir del 1 de diciembre ya no hay igualdad. Uno es el Estado. El otro somos individuos más o menos organizados, colectivos, no colectivos, lo que tú quieras, con medios, con trinchera, nos escuchan, nos ven en China, todo lo que tú quieras, pero finalmente no es el Estado mexicano. Sí. Y pues no hay ninguna simetría, ni igualdad, ni de responsabilidad posible entre, por un lado, el Estado y por el otro, individuos más o menos articulados, elocuentes o medio mensos, como si no nosotros. Igual aquí en Nueva York luego se apendeja uno. Por eso nada más dije que no estaba argumentando a favor de una equivalencia moral. No. Pero eso también significa que algo de responsabilidad hay del otro lado. Sin duda. Porque la manera de resolver es si ambos lados lo reconocen y se vuelve a fabricar un espacio común donde nos podamos encontrar a dialogar y deliberar teniendo posturas distintas, ¿no? Que es lo que se ha perdido. Vamos a una pausa y yo creo que regresemos con el tema de fondo, esta cuestión de que el poder político debe de estar por encima del poder económico. No es una declaración nueva de López Obrador, este es un hecho que lo viene a comprobar. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿No? Vamos a dar los datos también de cómo han reaccionado los mercados en esto. Decía Jorge que había un chantaje de los mercados, pues parece que el chantaje se hizo realidad. Regresamos en un momento más.